Entonces, vamos a arrancar nuevamente con la discusión de los casos clínicos, como lo venimos haciendo mensualmente. En este caso, nos vamos a dar el gusto de escuchar al doctor Damián Lerman y a Virginia Podestá con un caso lindo que es absceso prostático producido por Cándida glabrata. Así que no sé si tengo algo más que decir, si no te dejo, Damián, para que te explayes nomás. Perfecto. Por supuesto, como estoy con una computadora prestada, buenas noches primero para toda la gente que está del otro lado, voy a intentar de poder compartir la pantalla y me dicen ustedes si voy a poder compartir, si se va a ver o no se va a ver. Espérenme un segundito. Vamos a intentarlo. Si no, lo voy a hacer sin compartir pantalla, pero denme un segundo. Como te resulte más cómodo, Damián. Sí. Vamos a ver si puedo, porque es medio complicado el tema. A ver. Bueno, voy a intentar hacerlo sin esto, si no... Bueno, evidentemente no voy a poder, tan sencillo. Y el asunto es si se ve o no se ve. Ustedes no ven ahí, solamente me ven a mí. No vemos nada en este momento. Bien. Bueno, lo intento un poco más, si no te doy lugar a vos, Vir, para que empieces vos y yo voy a intentar compartir la pantalla después. Como quieras. Sí, no pasa nada, total. Bueno, empezalo vos, Vir. Sí, dale vos nomás, Vale. porque yo no lo puedo abrir de acá. Es una Dale. compu prestada y está medio difícil. Díganme si se ve, porque también soy media... Sí, se ve la pantalla. Perfecto. Dale, Genial. perfecto. Bueno, en verdad yo al principio iba a arrancar haciendo un breve comentario de las candidemias, ya que el tema a tratar era un absceso prostático a Cándida glabrata con una consecuente candidemia a Cándida glabrata. ¿Sí? Rápidamente, las candidemias son una de las causas más frecuentes de las micosis fúngicas invasivas en los seres humanos, ¿sí? La candidemia es la cuarta causa más frecuente de infecciones hospitalarias en el torrente sanguíneo, tiene una mortalidad de un 47%, y lo importante es que en los últimos años se está produciendo un cambio en la epidemiología. ¿Sí? Por más que sabemos que Candida albicans sigue siendo la especie más frecuente que se aísla de las muestras de hemocultivos, está empezando a incrementar las especies no Candida albicans, que son importantes ya sea en su terapéutica debido a la alta tasa que tienen en la resistencia de los antifúngicos. ¿Sí? Bueno, y estas infecciones, debido a especies no Candida albicans, la gran mayoría se están debiendo a Candida parapsilosis, a Candida glabrata, como sucedió en este caso,
Tenemos que hacer hincapié en todas las nuevas especies de cándidas que están surgiendo, ya sean los complejos de cándidas, como también los alertas epidemiológicos que estuvimos teniendo por Candida auris, Candida lusitaniae y el complejo Candida eumuloni. ¿Sí? Bueno, rápido, los factores predisponentes para las candidemias. Siempre va a ser uso de antibióticos prolongados, uso de catéteres venosos centrales, internación en unidades de terapia intensiva prolongadas, que es lo que trae aparejado el uso de antibióticos y el uso de catéteres, la nutrición parenteral, muchas veces la hemodiálisis, la neutropenia y el uso de inmunosupresores. Bueno, entonces, para hacer un breve resumen de nuestra epidemiología, podemos ver que en Latinoamérica somos uno de los países con más incidencia de candidemias, ¿sí? Podemos ver que más o menos estamos en la misma proporción como Colombia, como Venezuela, y un poquito más abajo Brasil, y Chile es uno de los países que menos candidemias está reportando. ¿Sí? Y si nos vamos bien a la epidemiología de especies, podemos ver que en todos los países de Latinoamérica, igual que nosotros, Candida albicans es el predominante, y después está seguido por Candida parapsilosis y Candida tropicalis. ¿Sí? Lo importante es que, por ejemplo, tenemos unas nuevas nomenclaturas taxonómicas. Podemos ver que en nuestro país, como cuarto, aparece Candida guillermondi. ¿Sí? Candida guillermondi ya no se nombra como tal, sino pasó a ser el complejo Mellerosima. ¿Sí? Lo mismo pasa con Candida krusei, que la podemos nombrar como Cluberomyces. Y tenemos a un ex miembro del complejo Candida parapsilosis, que es Loderomyces enonquisporus, que también está causando casos de candidemia. Por lo tanto, por ahí ya no sería tan común decir candidemia cuando nos estamos refiriendo a ex especies de cándida que ahora no son más cándidas, así que teníamos que más nombrarlo como fungemias. Sí, bueno, y lo que nombré hace un rato, los cambios importantes, es la descripción de estas nuevas especies emergentes que son multiresistentes, ¿sí? Como ya nombré, Candida auris, el complejo Eumuloni, Mellerosima guillermondi, y bueno, tenemos también Wicker-Hannomyces, pero no tenemos casos reportados. ¿Sí? ¿Y por qué es importante hacer un buen control epidemiológico? Porque ya lo que nosotros conocíamos como Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, ya no son estas especies como tales, ahora casi todas están formando complejo. ¿Sí? Lo importante a saber, por ejemplo, en el caso que se va a presentar hoy, Candida glabrata pertenece al complejo Candida glabrata, que también está formado por Candida nivariensis y bracarensis. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que Candida glabrata presenta una CIM alta a varios antifúngicos, y lo importante es saber que Candida nivariensis y bracarensis presenta unas tasas de resistencia mucho más altas que quien sería Candida glabrata sensulato. Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos la identificación de nuestra levadura una vez que la obtuvimos del paciente? ¿Sí? En este caso tuvimos un paciente que presentaba un absceso prostático, que se le aisló una Candida glabrata, y que después también obtuvimos hemocultivos positivos a Candida glabrata. ¿Sí? Eso después lo va a hablar Damián con más detenimiento, pero sería importante saber qué fue primero, si el absceso prostático o si la candidemia. Entonces, lo que primero nosotros nos tenemos que focalizar es en la obtención de nuestra cándida, en la recuperación de la muestra, ¿sí? Ya sea que haya venido del absceso prostático o del hemocultivo. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos ya las colonias crecidas, vamos a empezar con la identificación. En nuestro centro todavía estamos utilizando todo lo que sean los medios cromogénicos y los medios de micromorfología para arrancar a hacer una identificación presuntiva.
¿sí? Sabemos que después podemos hacer identificaciones más precisas, pero nosotros seguimos trabajando con la identificación clásica al principio, ¿sí? Entonces, lo importante, ¿qué va a ser? Pasar mi colonia obtenida a un medio cromogénico. Nosotros el que usamos normalmente es el medio cromogénico Cromagar Cándida de Biomiere, ¿sí? Me va a producir colonias de distintos pigmentos. Nosotros sabemos Candida albicans da verde, Tropicalis da azul, Parapsilosis da blanca, Cruce da un color extraño que nosotros decimos rosa seco o rosa huevo frito, ¿sí? Y en este caso Candida glabrata da colonias rosas brillantes, húmedas, que es lo que nosotros decimos, y muchas veces hasta pueden tener una pigmentación más violeta, ¿sí? Después cuando utilizamos el medio agar harina de maíz, o algunos también utilizan agar leche, que es exactamente lo mismo, lo que nosotros intentamos ver es si mi levadura va a filamentizar, no va a filamentizar, si va a formar clamidoconidios. En este caso nosotros podemos ver que Candida glabrata es una de las pocas especies que no filamentiza, ¿sí? No es una levadura dimórfica, así que vamos a ver solamente las estructuras levaduriformes. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos una identificación presuntiva, vamos a pasar a todo lo que sea una identificación más precisa con pruebas bioquímicas. ¿Sí? Podemos utilizar tantos métodos semiautomatizados que están más al alcance de un laboratorio chico-mediano, como métodos automatizados al 100%. ¿Sí? Como los métodos semiautomatizados, lo que más tenemos a nuestro alcance son el API 20 o el ID32C, los dos son de Biomerie. El fundamento de la técnica es utilización de hidratos de carbono, ¿sí? En este caso, nosotros lo que tenemos es un API 20, ¿sí? El API 20 lo que tiene son 19 hidratos de carbono distintos, son 19 pocillos, ¿sí? Donde todos van a tener un medio base con un hidrato de carbono distinto a probar por mi levadura. ¿Sí? Me va a venir con un vial, yo tengo que hacer una suspensión en el vial, y de esa suspensión nosotros lo que hacemos es sembrar en todos los pocillos e incubar 24, 48 horas a 28 grados centígrados, ¿sí? ¿Cómo se lee el kit este? Nosotros lo que necesitamos saber es si mi levadura utilizó o no el hidrato de carbono. Si lo utilizó, fue capaz de crecer en este medio. Entonces nosotros vamos a ver turbidez en el pocillo. Por ejemplo, vemos que tenemos unos pocillos que quedaron netamente transparentes y otros que tienen una opalescencia. Esas opalescencias quiere decir que mi levadura utilizó hidrato de carbono, por lo tanto quiere decir que creció. Entonces, cada hidrato de carbono tiene una numeración, nosotros lo que hacemos es ponerle signos negativo o positivo según va creciendo, y después todos los positivos se suman, y se genera un código de 7 números. Este código de 7 números se ingresa en un software que viene con el equipo, que hay que comprarlo de manera aparte, y nos va a tirar la probabilidad de que nosotros estemos trabajando con, por ejemplo, en este caso, Candida glabrata. ¿Sí? Después tenemos los métodos automatizados, el más conocido es el Vitek. Después también está el Fénix, pero nosotros en nuestro laboratorio tenemos el Vitek. El Vitek se fundamenta en exactamente la misma metodología, nada más que lo hace todo un aparato. Nosotros lo único que tenemos que hacer es una suspensión, se hace en una mezcla solución fisiológica agua, hago la suspensión de mi levadura, y directamente ya vienen unos cassettes con todos los hidratos de carbono a testear. Yo lo que hago es incubar dentro del aparato una gradillita, yo pongo el tubito, pongo el cassette, en este caso de identificación, porque yo lo que voy a hacer es la identificación de mi levadura, y el aparato directamente hace que el cassette succione, trae una manguerita, succiona de mi suspensión de mi levadura, incuba, todo, se llena todo el cassette y lo incuba.
¿sí? El resultado más o menos lo estamos teniendo entre las 18 y las 24 horas. También viene la misma metodología para la sensibilidad antifúngica. Nosotros estuvimos probando y estuvimos comparando los métodos de sensibilidad obtenidos por el Vitek y los obtenidos por el método de referencia de dilución en caldo, y la verdad que son prácticamente iguales, siempre que uno haga correctamente la suspensión, se tienen resultados muy confiables. Entonces aproximadamente yo en 24 horas ya puedo saber con un 100% de certeza a qué levadura me estoy enfrentando y cuál es su sensibilidad antifúngica. Bueno, ahora si ya queremos pasar a algo más complejo y tenemos los medios, podemos hacer una identificación por pruebas moleculares. ¿Sí? Hoy en día todo lo que es prueba molecular está en auge, es 100% seguro, ¿sí? Y tenemos muchos métodos, ya sean comerciales o métodos in-house para hacerlo. Nosotros lo que somos un laboratorio perteneciente a universidad, hacemos mucha investigación, así que todas las técnicas moleculares que tenemos puestas a punto son todos métodos in-house, ¿sí? No trabajamos con kits comerciales de PCR. Entonces, ¿qué es lo importante de la identificación molecular de Candida glabrata? Que en este caso va a ser la única identificación que yo voy a poder dividir las distintas especies del complejo. Tanto con cromagar, agar-leche, métodos bioquímicos semiautomatizados o automatizados, yo solamente puedo distinguir a Candida glabrata como complejo. No puedo distinguir Candida nivariensis y Candida bracarensis. Hay varios papers que lo que hablan es que Candida bracarensis y nivariensis, comparadas con Candida glabrata, en el cromagar dan un color más claro. Yo lo verifiqué, es verdad, pero realmente uno no puede asegurarse con un cromagar y un agar-leche que no me filamentice si es una Candida bracarensis o nivariensis, porque tenemos millones de especies nuevas que están surgiendo, que van a dar un color rosa claro tirando a blanco en cromagar, ¿sí? Así que no hay que nunca confiarse de los métodos cromogénicos hoy en día. ¿Cuáles son los métodos moleculares que tenemos para aplicar en un laboratorio de alta tecnología? PCR, ya sea con primers específicos para el complejo, o podemos hacer una PCR de las secuencias ITS con una posterior secuenciación. Y si tenemos muchos recursos y el laboratorio da para eso, espectroscopía de masa, ¿sí? En este caso con el MALDI-TOF. Nosotros trabajamos conjuntamente con CEMAR o con Malbrán, y se usa el MALDI-TOF de Bruker-Daltonics, ¿sí? Que presenta una muy buena base de datos y tiene resultados extremadamente confiables en horas. Bueno, PCR con primers específicos. ¿Sí? La que nosotros estamos utilizando, que es la más utilizada, es la que fue descrita por Romeo en el año 2009. ¿Sí? Lo que vamos a utilizar son 4 cebadores que se van a unir a la región ITS1 y al gen del ARN ribosomal 5.8S. ¿Sí? Se utilizan 4 cebadores, uno que va a ser el forward, que es específico y se va a utilizar para identificar las 3 especies, y después voy a tener 3 primers reverse para cada una de las especies. ¿Sí? El fundamento de la técnica, ¿cuál va a ser? Es que cada especie me va a amplificar un fragmento de distinto tamaño. Después, esto es una PCR de punto final, después lo terminamos revelando en un gelcito, y vemos cómo Candida bracarensis, nivariensis y glabrata presentan distintos tamaños en los fragmentos que yo estoy amplificando. ¿Sí? Después, algo que nosotros también lo estamos haciendo, pero a modo investigación, porque lleva mucho tiempo y lleva muchos recursos, es la secuenciación. ¿Sí? La secuenciación, nosotros en este caso lo que vamos a secuenciar son las regiones ITS
¿sí? Y usamos los primers universales ITS 1 y 4. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos la PCR, hacemos PCR con los cebadores ITS 1 y 4, voy a tener que purificar el ADN y ese ADN lo voy a tener que secuenciar. ¿Sí? Nosotros normalmente mandamos a China a secuenciar. Entonces, una vez que a mí me viene la secuencia, a mí me lo van a mandar en este formato, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como el FASTA. El FASTA lo que tiene es la secuencia de nucleótidos de lo que yo secuencié. Entonces, una vez que yo tengo mi FASTA, me voy a tener que ir a un BLAST, que son programas que alinean secuencias con cándidas o cualquier otro microorganismo que ya esté secuenciado y que esté guardado en esa base de datos. Uno de los más confiables y con el que yo siempre he trabajado es GenBank. ¿Sí? GenBank se caracteriza porque tiene secuencias curadas. ¿Qué quiere decir que son secuencias curadas? Que siempre hay alguien que esté verificando que lo que uno esté ingresando a la base de datos sea lo correcto. ¿Sí? Porque yo tranquilamente puedo ingresar a la base de datos una secuencia, una Candida albicans, diciendo que es Candida labrata, entonces después cuando yo quiera hacer alguna alineación, me va a tirar bajos porcentajes de identificación. Bueno, una vez que yo tengo mi FASTA, lo que yo hago es abrir el BLAST, ¿sí? En este caso dijimos que es el BLAST de GenBank. Cuando uno lo abre, tengo directamente un recuadro donde yo tengo que copiar el FASTA, lo copiamos y apretamos el botoncito que dice BLAST, y directamente lo que hace es alinear mi secuencia, la compara con muchas secuencias que estén guardadas, ¿sí? En este caso, obtuvimos un 100% de identidad, ¿sí? Con Candida glabrata, con una Candida glabrata de referencia que es la CBS 138. Bueno, y después, si no, lo que podemos hacer es MALDI-TOF. Nosotros por ahí cuando tenemos problemas con alguna identificación por el método de BITEC, derivamos al CEMAR, o en la gran mayoría de las veces últimamente estamos derivando al MALBRAM, ¿sí? Porque pertenecemos a una red de laboratorios y podemos derivar gratuitamente al MALBRAM. Rápidamente, ¿en qué se basa el MALDI-TOF? En espectroscopía de masa, ¿sí? Necesitamos un ambiente súper grande porque es un aparato súper grande, ¿sí? El MALDI-TOF, lo que yo tengo que hacer primeramente es, trabajo con un aislado joven de mi levadura, tengo que someter a la levadura por varios procesos y finalmente el aparato trae unas plaquitas, ¿sí? De acero inoxidable con varios pocillitos. Yo voy a colocar una pequeña cantidad de mi levadura en cuestión con varios tratamientos previos con ácidos, ¿sí? Y va a incidir un rayo láser. Lo que hace es ionizar, ¿sí? Las partículas de mi levadura y tanto los protones, los aniones, los cationes que se me generen, ¿sí? Se aceleran y van a pasar por un tubo, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como tubo de vuelo, donde se van a separar los distintos elementos y se me va a generar un patrón. ¿Sí? El MALDI-TOF lo que hace es, una vez que se me genera mi espectro, mi patrón, se va a comparar con todos los patrones que están guardados en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito, sobre todo cuando adquiero un MALDI-TOF? Es tener una buena base de datos, ¿sí? Justamente el otro día hablaba con una chica que estaba trabajando en otro laboratorio, que ellos tenían un MALDI-TOF de una marca china, y estaban teniendo problemas con las identificaciones por eso, porque no cuentan con una base de datos. En cambio, nosotros al pertenecer a toda esta red de laboratorios, el MALBRAM realizó una buena base de datos donde fue recopilando distintas levaduras importantes y pudo generar una base de datos realmente confiable.
¿sí? Entonces, mientras yo más microorganismos tenga dentro de mi base de datos, voy a tener resultados más confiables. ¿Sí? Entonces, una vez que a mí se me genera el espectro, a mí me va a dar una identificación con un score. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda decir que mi identificación fue confiable a nivel especie, necesito que ese score esté entre 2 y 3. Si el score es menor de 2, yo no puedo decir que tuve una identificación confiable de especie, solamente puedo confiar en el género, ¿sí? Bueno, y después lo que traje para ver que me pareció importante son los nuevos métodos diagnósticos que lamentablemente no lo tenemos al alcance en nuestro país todavía, ¿sí? Bueno, principalmente detección de 1,3-beta de glucano. Nosotros sabemos que es un componente de la pared celular del hongo, ¿sí? Y que se puede detectar en el suero de pacientes infectados. No es específico de especie, así que no solamente me va a dar positivo en un caso de candidiasis invasiva, sino también en un caso de aspergilosis o de otras enfermedades fúngicas invasivas. Tiene una sensibilidad mayor al 70% y una especificidad mayor al 80%. Después tenemos la detección de mananos y anticuerpos antimananos. ¿Sí? Esta detección se hace combinada, la del antígeno y el anticuerpo, es específica para cándida en suero, fue desarrollada por Biorad, ¿sí? Y lo que se recomienda es hacer determinaciones seriadas por lo menos 2 veces a la semana, ¿sí? En pacientes de riesgo. Y así lo que uno logra es adelantar 6 días el diagnóstico, tiene una sensibilidad del 86% y ellos dicen en los papers que podemos detectar la infección 16 días antes que el hemocultivo, que todavía sigue siendo nuestro gold estándar. Bueno, detección de anticuerpos antimicelio, ¿sí? Es específico para Candida albicans, ¿sí? Porque es la que primeramente nosotros sabemos que es dimórfica y la podemos encontrar en su fase levaduriforme como en su fase de pseudomicelio o de micelio verdadero. Pero ¿qué pasa? Otras especies de Cándida también filamentizan, así que puede dar reacciones cruzadas con otras especies de Cándida. ¿Sí? Es una técnica desarrollada por los laboratorios Vircel de España, tiene una sensibilidad del 84,4% y una especificidad del 94,7%. Bueno, y como último, que yo lo vi en un congreso, me pareció espectacular, es el T2 Cándida. ¿Sí? El T2 Cándida es una plataforma nanoinspirada que lo que va a detectar es ADN de las 5 especies más comunes de Cándida que nosotros podemos encontrar en sangre de pacientes: Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida krusei y Candida parapsilosis. Está desarrollado por los laboratorios Tedo Biosystem de Estados Unidos. Solamente se encuentra disponible en Estados Unidos y en España. ¿Sí? ¿En qué se basa? Se basa en una resonancia magnética T2 que es capaz de detectar rápidamente elementos fúngicos en aproximadamente 3 horas. Es 25 veces más rápido que la técnica del hemocultivo. ¿En qué se fundamenta? Se hace directamente una PCR en un tubo de sangre extraído de mi paciente infectado. ¿Sí? Directamente del tubito se hace una PCR, se va a amplificar ADN de Cándida, ese ADN amplificado se separa en simples hebras y esa simple hebra se va a unir a una hebra de ADN complementario que va a tener nanopartículas superparamagnéticas recubiertas. ¿Sí? Cuando esas nanopartículas se agrupan, hace un cambio en la resonancia de la muestra y es lo que a mí me va a indicar que la muestra es positiva y para qué especie. Es capaz de detectar, que esto es súper importante, una unidad formadora de colonia por mililitro de sangre. Es una técnica súper específica y ellos, cuando dan a conocer la técnica, dicen que tiene una concordancia positiva del 98%
con los hemocultivos, o sea, quiere decir que el 98% de muestras analizadas que a ellos le dieron positivos concordó con hemocultivos, y una concordancia negativa del 100%, o sea que no está teniendo falsos negativos. Igual, lo que nos estaría pasando con todas estas técnicas, por ejemplo, el T2 Cándida me parece súper interesante, pero lamentablemente solamente me estaría identificando estas 5 especies de Cándida más comunes. No me identifica Candida auris, no me identifica complejo Muloni, no me identifica Lusitaniae, ni Loderomyces. ¿Sí? Bueno, y para finalizar, brevemente, les quería mostrar cómo estuvo cambiando la epidemiología de las candidemias en el Hospital Centenario de Rosario, donde estoy trabajando actualmente. ¿Sí? Podemos ver que en el año 2018 nuestras candidemias eran casi todas debidas a Candida parapsilosis y Candida albicans, ¿sí? Nosotros tenemos un porcentaje de Candida albicans y parapsilosis muy parecido, pero podemos ver cómo a lo largo de los años están apareciendo nuevas cándidas, ¿sí? Está aumentando la cantidad de Candida tropicalis, la cantidad de Candida glabrata, que empezó a saltar el año pasado, que tuvimos en lo que fue fines de diciembre, principios de enero de este mes, de este año, tuvimos muchísimas candidemias, muchas debidas a Candida glabrata, tuvimos una muy importante debida a Candida krusei, que bueno, acá no está porque eso ya fue enero. Y también lo importante es que están apareciendo varias candidemias mixtas, ¿sí? A varias especies. Por eso es que, aunque sean técnicas ancestrales, sigue siendo buena la utilización de un método cromogénico para ya poder distinguir si tengo una infección debido a una especie o a varias especies. Pero bueno, eso sería toda la parte de identificación de la Candida glabrata. Ahora seguiría Damián con la presentación del caso clínico. Perfecto, Vir. Ahí dejaste de compartir. Yo no sé si va a poder compartir. Ahora sí. Todavía estás compartiendo. Igual. Espérame. Ahí estamos. Si no puedo compartir porque tengo un pequeño problema, un percance, les voy a contar brevemente lo del caso clínico y charlar. Me pareció bárbaro lo que vos dijiste. De hecho, bueno, nosotros laburamos juntos y conocemos nuestra casuística y lo que nos está pasando actualmente, y en verdad yo quería traerle un caso que obviamente va a ser difícil que lo logre, pero contarles brevemente que cuando Eduardo nos comentó para poder que nosotros demos un tema, pensamos en un tema que ya habíamos presentado antes, yo había presentado en Infocus y después lo charlamos también en el curso que hacemos en la AM, porque la realidad nos está mostrando en general lo que nos está pasando con las cándidas en este momento. De a poco, todo lo que nosotros teníamos en los últimos años, veníamos pasando en los últimos años, que era tener casos de candidemias o casos de cándidas no candidemias, pero casos de candidurias o casos de abscesos por cándidas, que veníamos generalmente de rescatar Candida albicans, empezó a variar la epidemiología, y dentro, incluso las Candida albicans, empezó a variar la sensibilidad y resistencia. Hace poquito empezamos un trabajo multicéntrico con respecto a las candidemias, que lo que nos está mostrando es justamente eso, ¿no? Por supuesto, el crecimiento de las cándidas no albicans, y dentro de ellas la presencia de numerosos casos de Candida parapsilosis, y lo que es más importante aún, el aumento, la presencia y el aumento de las Candidas glabratas, que para nosotros es todo un reto terapéutico. Digo, todo un reto terapéutico, porque ustedes saben que la terapéutica en este tipo de Candida haploides es más compleja, que la elección de una terapéutica que no esté dentro de la sensibilidad aumenta extremadamente la mortalidad de los pacientes y las pacientes, y la verdad que está siendo una dificultad. El caso que les quería mostrar, y les cuento brevemente, era de un absceso prostático por Candida glabrata, que aparece en un paciente de 50 años de edad aproximadamente, que lo que tiene son múltiples infecciones urinarias, múltiples tratamientos antimicrobianos, algo súper típico,
en el contexto de la presencia de cálculos en la vejiga. Entonces, como tuvo cálculos en la vejiga, tuvo intervenciones vesicales, varios sondajes, y hace un debut posterior, después de todos estos tratamientos de las infecciones urinarias, con un absceso prostático por cándida que aparentemente se impactó de manera ascendente y que terminó generando una candidemia cándida glabrata. El caso es interesante, fue un reto terapéutico interesante, con una mejoría clínica ostensible con el tratamiento. Después el paciente se terminó no volviendo más, por supuesto, pues fueron 40 días de tratamientos y muchas intervenciones. Pero pone de manifiesto lo que decía un poquito Virginia recién, que es la falta de metodología diagnóstica que tenemos. Esto es ya ancestral, porque venimos rescatando la misma mortalidad hace 40 años que esta parte, y es justamente por la falta de metodología diagnóstica. Seguimos con el gol estándar, que es el hemocultivo. No podemos salirnos de eso, tenemos el 50% de sensibilidad. Tenemos mucho tiempo hasta la obtención de la positividad del hemocultivo. Generalmente tenemos 96 horas, hasta que nos llega, hasta que sacamos la muestra, se procesa, se mira y llega. Y eso aumenta mucho la mortalidad. Entonces, en el último tiempo, no pudimos mejorarla y sigue siendo el 50%. O sea, se sigue muriendo la mitad de los pacientes que tienen candidemias hace 40 años, hace 50 años y ahora también. Lo que decía Virginia también es real, y eso también estaba parte de mi ponencia, y tiene que ver con toda esta metodología diagnóstica que se ha desarrollado en el mundo y que acá no ha llegado. En el mundo tampoco se utiliza tanto. En el mundo está, pero no es habitual que se utilice. Y es habitual sí que se sigan sintetizando nuevas moléculas antifúngicas, pero no que se desarrolle la metodología diagnóstica rápida y certera para poder tratar rápidamente a los pacientes y disminuir la mortalidad. O sea que en realidad era eso, era un poco mostrarles un caso, pero en función de la parte más importante, que era la de Virginia, que es la parte diagnóstica, y contarles que nosotros tenemos un arsenal terapéutico limitado, no tenemos acceso a todas las drogas que quisiéramos tener, porque hay una cuestión también de realidad económica, y nos seguimos manejando obviamente con el viejo y querido fluconazol muchas veces, algunas funginas que aparecen por ahí, pero para tratar las calidad no tenemos tanto arsenal terapéutico, estamos limitados, y en función de que cambie la epidemiología vamos a tener que empezar a ver cómo hacemos en salud pública para hacerle frente a esto que cada vez es peor. Ustedes saben, tenemos cada vez más pacientes inmunodeprimidos, más pacientes en terapia, y mayor cantidad de candidemias. Así que bueno, lamento no poder haberles mostrado el caso porque tenía imágenes interesantes, pero sí quedamos abiertos con Virginia para hacer un debate o las preguntas que quieran, en función de lo que está pasando actualmente. Nosotros ahora tenemos 32 o 33 casos de candidemias en estos últimos meses en varias de los hospitales públicos de la ciudad de Rosario y alrededores. Las tenemos identificadas en el CEREMIC, y gran parte de ellas también identificadas por biología molecular con Guillermo García From en Santa Fe. Así que bueno, abrimos la discusión o el debate o las preguntas que quieran hacer. Damián, una pregunta. Sí. ¿Cómo fue tratado el paciente? ¿Qué tratamiento recibió? Mirá, interesante, porque el paciente hizo 15 días de amoxicilina ácido clavulánico. Amoxicilina ácido clavulánico, se internó, hace amoxicilina porque tiene un rescate microbiológico de un bacilo gram negativo en la orina. Continúa con ese amoxicilina, pero empieza a empeorar su sintomatología porque agrega el absceso prostático, y cuando aparece esto, que es algo normal, lamentablemente que ocurre, aparece en la orina la cándida glabrata, le ponen fluconazol. Tratan una candiduria que no tiene criterio de tratamiento. Con el fluconazol no mejora, le hacen la imagen, ven un absceso prostático, lo punzan y aparece la cándida glabrata en el absceso prostático. Ahí nos pasa la consulta y nosotros lo que hacemos es una cosa muy discutible, que es aumentarle la dosis de fluconazol. Era sensible a fluco, no está bien tratarla con fluco, no es lo mejor, pero como no teníamos otro fármaco, le aumentamos al doble la dosis de fluconazol, y se terminó tratando con 800 miligramos de fluconazol por día, con una mejoría
digamos, una mejoría entre comillas, porque en realidad lo que lo mejora es la punción y después lo termina mejorando una intervención directa a la próstata para poder sacar el material purulento. Pero me parece que el fluconazol no hizo tanto ahí. Perfecto. Y en la parte de diagnóstica, ¿qué utilizaron? ¿Qué metodología utilizaron para ese paciente? La metodología la utilizaron ustedes, en realidad la identificación lo hicieron ustedes, ahí en su Vitec, digamos, con la información de la sensibilidad y resistencia, y con eso ya fuimos para adelante. Perfecto. ¿Y se hubiera podido mejorar si se hubiera usado biología molecular anteriormente? Yo creo que, a ver, lo único, no, en este caso no. Lo que mejora, y no, la biología molecular tampoco, porque en verdad lo único que mejora a estos pacientes es tener un método que tenga mayor sensibilidad y en el más corto tiempo. O sea, de lo que dijo Virginia, por ejemplo, el T2, la resonancia en T2, que es lo único que mejora el tiempo y la sensibilidad. Ojalá Lo lo otro, tuviéramos. sí, no se tiene porque en realidad hay un desarrollo exponencial de la industria farmacéutica, pero no hacen desarrollo diagnóstico, porque en realidad termina siendo mucho más barato por la cantidad de candidemias que tenemos, y que quedan, aparte que quedan sin diagnóstico y que mueren. Porque la biología molecular lo único que te aportaría sería la identificación. Sí, te aporta la identificación y yo digo que para hacer un constructo epidemiológico es importante. Nosotros ahora comparamos, por ejemplo, en nuestro multicéntrico, qué nos dio con biología molecular y qué nos dio con el Vitec en el Ceremic. Bueno, tenemos disidencias, algunas disidencias. Bueno, sirve para ir y pensarlo, repensarlo, y desde lo epidemiológico también trazar un par de cosas, que sería qué terapéutica antifúngica empírica vas a hacer y cómo tenés que manejarte desde el punto de vista de la bioseguridad y del Comité de Control de Infecciones. Me parece que ahí sí es muy interesante la biología molecular. Sí, en verdad, o sea, con la biología molecular, por lo menos con los métodos que manejamos en Argentina, no vamos a poder acelerar el tiempo, porque No. lamentablemente todos los métodos moleculares que nosotros tenemos para aplicar son una vez que la levadura creció. Claro. Entonces, si ahora Sí. nosotros pudiéramos hacer, que en verdad estamos pensando, nos estamos uniendo acá en el Ceremic con la gente del CTCP y queremos poner a punto varias técnicas de biología molecular y queremos ver si podemos empezar a hacer PCR, alguna panfúngica para varias especies de cándida, desde frasco de hemocultivo o desde sangre directo. Sería como un T2 casero. Pero bueno, es algo que nos va a llevar tiempo, conseguir las muestras, poner a punto la técnica, pero si nosotros pensaríamos una metodología molecular directamente desde la muestra del paciente, ahí sí aceleraríamos mucho los tiempos. Pero lamentablemente tenemos esos 4 o 5 días de que se toma la muestra, de que la muestra salta positiva y que nosotros recuperamos el microorganismo, que hasta ahora no podemos disminuirlo. O sea, son 4 o 5 días de tratamiento perdido. Sí, sí, sí. Esas A son eso las agregarle que 96 en horas realidad... que hablan ustedes. Sí, sí, a las 48 horas la mortalidad aumentó el 40% y en realidad vos podés tener muchas PCRs que te sirvan para... a ver, vos podés tener PCR y desarrollar ese método, pero hay que mejorar la sensibilidad. Que es lo único que por ahora te da el T2, ¿eh? El T2 tiene esa ventaja, el tiempo, y la verdad que todos los trabajos, todos los papers que se construyen a partir de las candidemias tienen un defecto, que se construyen con las candidemias hechas diagnóstico y el 50% no se hace el diagnóstico. Entonces hay una nebulosa, hay mucha nebulosa en cuanto a ese tema. Y bueno, lo va a saldar cuando tengamos una metodología diagnóstica rápida y sensible. ¿Eso está en alguna institución de Argentina? No. No, acá no hay. Y de hecho les podría agregar otra cosa que aún es más interesante. Muchos trabajos dicen, bueno, mira, tratalo con lo que sea, pero tratalo rápido. Y hasta yo te podría decir que las candidemias las podríamos tratar hasta con fluconazol, que no está bien.
pero la podríamos tratar con fluconazol y qué sé yo, si la tratamos a las 10 horas de que tiene la candidemia, probablemente aún disminuya mucho la mortalidad, aunque sea tratarla con fluconazol. Habría que ver todo eso, ¿no? Es interesante. Entiendo. No sé si hay alguna pregunta del público. Perdón, yo quiero decir algo. Yo pongo en valor mucho la microbiología, porque en verdad las discusiones que se dan, lamentablemente, tienen muchas veces que ver con la terapéutica. Y en realidad acá la discusión es mucho más diagnóstica, que tendríamos que dar, ¿no? La discusión diagnóstica. ¿Por qué no tenemos lo que deberíamos tener? Qué sé yo, bueno, es más importante. Sí, hay algunas metodologías que para toxoplasmosis la puede determinar directamente de sangre, de sangre con ELTA. Es decir, no necesitas, hay muchas, pero bueno, es lógico lo que ustedes dicen. Si necesitas que la colonia te crezca, Claro. no hay alternativa. Ahí se te fue la gran mayoría del tiempo. Yo quería preguntarle a Virginia si la técnica de Mananos la hacen acá en la Facultad de Bioquímica. No, estamos haciendo una técnica sí de galactomanano, pero una que es específica para Aspergillus. Eso sí, Ajá. y ahora incorporamos el antígeno H en orina para histoplasma. Eso la verdad que nos está acelerando muchísimo. Estamos teniendo nuevamente muchas histoplasmosis en el centenario. Y cuando tenemos esas muestras raras, esas biopsias con elementos extraños que no son bien característicos del histo en la tensión, y nosotros sabemos que, por ejemplo, un histo, desde que nosotros lo sembramos en los medios de cultivos, va a tardar en desarrollar por lo menos 10 días. Nosotros en ese caso lo que pedimos directamente es una orina y lo resolvemos con el antígeno. ¿Y es una técnica que ustedes han hecho o es un equipo comercial que viene? No, es equipo comercial. Ah, Sí, sí, sí. O sea que es accesible, que uno, bueno, tendrá 20 o 25 determinaciones, pero... Sí, el tema es que es medio engorroso, tenés que hacer muchas curvas de calibración, tenés que largar muchos controles, pero sí, logramos ponerla bien a punto. ¿Y ustedes reciben derivaciones para Sí, un estudio de ese tipo? Derivaciones de privados y de públicos. Bien, bien. Y perdón, Emma, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís, Damián? ¿Qué Muy tal? bien, vos. No, vos Bien, sabés que te bien, yo escuchaba. sigo trabajando, como ves. Me parece perfecto, me parece perfecto. No, yo te quería decir que la técnica de Manan Antimanan es de mi año de nacimiento, me acuerdo siempre, porque se empezó a usar en 1976. Todavía no llegó. Digamos, son técnicas que son técnicas viejas, entre comillas, ¿no? Sí, Casi que no es 50 años. de la última ola, Claro, digamos. Sí, sí, yo claro, la oí claro, también cuando yo estaba trabajando en la facultad también, por eso ahora preguntaba claro. si la estaban haciendo para, uno se va tratando de ajustar lugares donde uno puede derivar en algunos casos, viste, Claro. situaciones que quiere resolverlas. Por eso, pero Pero bien, parece ¿qué va a increíble, ser? mucho tiempo, sí, mucho tiempo Y y no sí, pero pudimos todo tenerlo. cuesta. Yo que estuve en todos lados, viste, lo vi y sigue siendo. Y cada vez más difícil. En vez de ir Totalmente, mejorando, cada vez más difícil. Pero totalmente. bueno, siempre hay que seguir adelante con mucho espíritu positivo y eso es lo importante. Y Sí, que la sí, gente joven se sienta inclinada a seguir probando y con ímpetu en todo. tal cual así, exacto. Bueno, no sé, nadie más pregunta nada, me parece, qué sé yo. A mí me quedó esa inquietud, bueno, yo lo oí todo, aunque no estaba presente acá en foto, viste que hago como hacen todo, que aparece en el nombre y nada más. Ahora que
Lo que es realmente feo, este método es lindo porque te soluciona el problema de que uno en cualquier lugar puede oírlo, pero tener un público que no sabe si está o lo único que puso es el nombre, es horrible. Los pros y los contras. Sí, sí. Hoy era un día terrible para ir a una charla que se hubiera dado en cualquier lugar, pero bueno. Claro. Esto te soluciona, es buenísimo. Pero Sí, sí, ya lo creo. Bueno, Damián, vos tenés el comando, no sé si hay alguna pregunta en el chat. No, no veo nada. A ver, no hay nada, así que bueno, bárbaro. Bueno, les agradecemos a Damián y a Virginia. Muy buena la yo coincido exposición. Bueno, muchas gracias. Gracias, Edu. Y los esperamos en la próxima reunión.